Dios nos ha estado hablando con respecto a las iglesias, ¿ok? Los que han estado viniendo, no sé si ustedes están meditando al respecto de las 7 iglesias de Apocalipsis. Hoy vamos a aprender de otra iglesia, la iglesia de Pérgamo. Está en el capítulo 2, versículo 12 al 17. El domingo pasado aprendimos de la iglesia de Tiatira. ¿Ok? ¿Cuánto aprendimos de la iglesia de Tiatira? Hoy vamos a aprender de la iglesia de Pérgamo. Vamos a leer, todos ya estamos ahí, Apocalipsis 2, 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Versículo 13. Yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntate, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escogido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Voy a hacer una oración. Voy a orar por ustedes y ustedes oren por mí también. Bendito Padre, como siempre lo hacemos, Señor, nos encomendamos a ti, de tu gracia, para que tú nos ayudes, Señor. Para que tú nos abres nuestro corazón, abres el entendimiento espiritual en nosotros y que nosotros podamos entender de tu palabra. Y a mí, Señor, dame tu gracia para poder enseñar. Incluso, Señor mi Dios, si hay palabra nueva que tú quieres darme para tu iglesia, aquí estoy, Señor. Úsame como siervo tuyo, Señor mi Dios. No soy nadie, Señor. Hemos cantado de tu gracia y tú quieres que nos dependamos de ti, de tu gracia, Señor, para que tú sigas enseñando a tu pueblo. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, hemos estado estudiando, vamos a terminar ya 2 iglesias más para estudiar, pero el Señor ha elegido esta iglesia al día de hoy. Si ustedes, para los conocedores de la Biblia, yo no he comenzado en el orden que está en la Biblia, sino que en el orden en que Dios me ha estado dirigiendo para la enseñanza de esta iglesia. El Señor ha elegido esta iglesia de Pérgamo para el día de hoy, para nosotros aprender y a meditar cómo está nuestra vida espiritual. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida? No olvidémonos en este momento nuestra vida terrenal, por un momento. Dejémoslo allá afuera. Si tú estás quizás viviendo en una riqueza o en una pobreza, dejémoslo por un lado. Tal vez tienes alguna enfermedad física, dejémoslo por un lado. Nuestro sufrimiento terrenal, dejémoslo por un lado. Enfoquémonos en nuestra vida espiritual. ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cuál es tu relación con Dios? Si yo te pregunto, ¿cuál es tu relación con Dios? Si nuestra relación con Dios está bien, mis hermanos, todo va muy bien.
Recordemos que Dios dice que todo viene por añadidura cuando nosotros buscamos al reino de Dios, cuando ponemos a Dios en primer lugar. Vamos a estudiar un poquito al respecto de la iglesia de Pérgamo. Empecemos con la ciudad de Pérgamo. Era una ciudad importante en Asia Menor, capital de la provincia romana, y destacaba por su gran cantidad de templos paganos y por ser la primera en donde se edificó un templo para adorar el emperador como un dios, al emperador romano. Se dedicó un templo especialmente para él. Se le conoce como también, como ya lo hemos leído, como el trono de Satanás, debido a este ambiente de adoración pagana. O sea que, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos conocido, por ejemplo, en México o en Ecuador? No sé qué adoran en Ecuador, ¿verdad? Bueno, en todo mundo hay adoración a ídolos. Por ejemplo, allá en Guatemala, yo soy guatemalteco para los que no conocen o no me conocen, ¿verdad? Los nuevos, los recién llegados. En Guatemala hay muchas iglesias que se adoran ídolos, ¿ok? Muchas iglesias, muchos templos dedicados especialmente para los ídolos. Bueno, esta ciudad era una de ellas, mis hermanos. En cada esquina había un templo especialmente para adorar a un dios en específico. Pero el dios principal de esta ciudad estaba simbolizado por una serpiente. Y ese dios, que se le consideraba el dios de la sanidad, dice que la gente, mis hermanos, visitaba mucho a Pérgamo por quizás puedo decir, este Dios que resaltaba, porque dice que era un Dios de la salud. Era un Dios, por eso, mis hermanos, Pérgamo, ahí en Pérgamo, era una ciudad rica. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque de ahí los hombres empezaron a pensar en la medicina. ¿Ok? Por eso, si nos damos cuenta, en las farmacias o en la medicina viene una serpiente. ¿Ok? ¿De dónde salió eso? Aquí en Pérgamo. Dice que había una diosa que era, su símbolo era una serpiente. Y dice que la gente se sanaba, se curaba, y por eso era frecuentado mucho esta ciudad. En esta ciudad estaba ubicado, dice que el más grande también templo dedicado a Zeus, el principal dios griego. ¿Cuántos dioses ya llevamos aquí? El dios de la sanidad, el emperador, el dios Zeus se adoraba en esta ciudad. Dice que la ciudad se hizo famosa por desarrollar la producción de pergaminos hecho de pieles de animales. Y en esta ciudad dice que había una biblioteca, la biblioteca más grande de todo el mundo en aquella época. Y por lo tanto dice que su pueblo era un pueblo de mucho leer. La ciudad era muy inteligentemente de los filósofos, de los griegos, mucha filosofía, mucha ciencia había en este lugar, en Pérgamo. Entonces, mis hermanos, dice que Pérgamo fue nombrada como la capital del Imperio Romano en la región de Asia Menor. Es decir, que la ciudad de Pérgamo era el centro religioso y político de la región. O sea, era una ciudad muy importante. Pero en esa ciudad, mis hermanos, había una iglesia cristiana, la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia de Pérgamo es la tercera de las 7 iglesias de Asia mencionada aquí en el libro de a la cual se dirige nuestro Señor Jesucristo como
con elogios de ser fiel. ¿Por qué? Porque ya vimos que en esta ciudad había muchos templos paganos donde se adoraban muchos dioses, obviamente paganas, dioses falsos, que se creían ser Dios. Por eso nuestro Señor Jesús, mis hermanos, Él ahí dice que Él es el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Entonces, la exhortación a esta iglesia de Pérgamo era un elogio de tener fe, de ser fiel, pero también, mis hermanos, ahí viene la exhortación y la corrección también. ¿Por qué? Porque ellos permitieron dentro de la iglesia la idolatría y también la fornicación. Empezamos a leer versículo 12, Apocalipsis 12, 2:12. Vamos a empezar ahí, deje una señal. Vamos a ir versículo por versículo. Espero no tardarme tanto, ¿verdad? Versículo 12 dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Recuerde que cuando dice al ángel es al pastor, al encargado, al líder de la iglesia. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Aquí nuestro Señor Jesucristo se describe como el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Por qué? A ver, eruditos cristianos, entendedores de la palabra, ¿por qué Jesús dice o se describe con este título? El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. La representación de Jesús sosteniendo una espada de dos filos o afilada de dos filos, mis hermanos, se refiere en primer lugar a la disposición del Señor para traer juicio. Eso significa la espada de dos filos. Una es para traer juicio. Recordemos sus palabras que dice, mis hermanos, ahí en el versículo 16: arrepiéntate pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? ¿Qué está diciendo Jesús aquí con esta representación que tiene la espada de dos filos? Y esto es para todos nosotros, mis hermanos. Dios quiere que esta iglesia sea una iglesia dirigida por el Espíritu de Dios. Y por eso dice, nos está hablando en las 7 iglesias, mis hermanos, arrepiéntate, porque si no, dice, si no te arrepientes pronto, vendré a ti y pelearé contra aquellos que no se arrepienten. Por otra parte, así como los romanos usaban una espada como señal de autoridad y juicio, Jesucristo muestra su espada aguda de dos filos que representa, mis hermanos, la suprema autoridad de Dios y juicio. Eso está diciendo Jesús aquí. Recordemos que los romanos eran, así como Estados Unidos, ellos tenían la autoridad suprema, terrenalmente hablando. Pero Jesús aquí dice, no, yo soy la máxima autoridad. No hay nadie más sobre mí. La espada de dos filos también representa, o nos puede decir, la representación futura de los creyentes, escuchen, e incrédulos. Los incrédulos no pueden experimentar la recompensa eterna divina del reino de Dios. Por lo tanto, son separados por la espada de dos filos.
Mis hermanos, no quiero adelantarme, pero el fin, la llegada de nuestro Señor Jesucristo está muy pronto. Y esa espada de doble filo te va a separar si eres genuino o eres falso. El juicio de Dios está por venir. Ahorita estamos en su gracia. Todo aquel que lo quiere recibir a Cristo en este momento en su corazón, lo puede hacer con su decisión. Nadie te está obligando para que lo hagas, y hazlo por amor a Cristo. Antes de que la puerta se cierre, como en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé, mis hermanos, se cerró la puerta y ya nadie pudo entrar. El que tiene la espada aguda dice esto, nuestro Señor Jesús. También, por otra parte, mis hermanos, cuando la Biblia se refiere a una espada de doble filo, se está refiriendo ¿a qué? A su palabra, a la palabra de Dios. Jesús le estaba diciendo, aunque eran una ciudad muy dada a la escritura, a la lectura, donde había muchos libros llenos de palabras sabias, de filósofos, Jesús está diciendo que su palabra, la Biblia, era la única palabra por la cual ellos pueden tener una vida eterna, por la cual ellos pueden tener una salvación de sus almas, por la cual ellos pueden tener el Espíritu de Dios, por la cual ellos pueden tener la salvación eterna por medio de su palabra. Tú puedes leer cualquier libro, mis hermanos. Pueden leer una infinidad de libros, pero solo hay un libro que te lleva a Dios. Solo hay un libro que te da vida eterna. Solo hay un libro donde tú puedes recibir el perdón de Dios y conocerlo a Él. Eso es lo que está diciendo también nuestro Señor Jesús aquí con la espada de doble filo. En Hebreos 4:12, ¿qué dice ahí? Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, leamos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué dice? Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra a partir el alma y el espíritu y las conyunturas de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mis hermanos, solo por la palabra de Dios tú puedes saber si estás bien con Dios o no estás bien con Dios. Solamente por la palabra. En otras palabras, mis hermanos, Jesús le está diciendo a la iglesia de Pérgamo: usa mi palabra. Y para el día de hoy, para esta iglesia, usa mi palabra por la cual tú vas a tener vida. Tu nombre va a estar escrito en esa piedra blanca. En otras iglesias ha dicho promesas, mis hermanos, en otras de las iglesias que hemos aprendido, que vamos a gobernar con Él, que vamos a tener vida, nos va a dar de comer del pan, del árbol de vida, a los que van a vencer, a los que vencieren. Por lo tanto está diciendo, mis hermanos, solamente por mi palabra, esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de tu corazón, esa es la que te va a llevar a mí. Nosotros, mis hermanos, como cristianos, también tenemos que comprender el significado de la espada aguda de dos filos que tiene nuestro Señor Jesús.
Su palabra es superior a todo conocimiento humano. Escuchen muy bien esto. Su palabra es más superior que todo conocimiento humano. De nada sirve tener todos los conocimientos académicos, filosóficos, si no conocemos la palabra de Dios y si no la creemos. Solo la palabra de Dios transforma el alma del ser humano y nos capacita para hacer lo que le agrada a Dios. Solo la palabra de Dios. Y por eso, mis hermanos, aquí en esta iglesia o en esta congregación, estamos comprometidos de enseñar la palabra de Dios. A usted nunca le vamos a decir, lee la Biblia, pero también este otro libro. Jamás. ¿Podemos leer otro libro? Sí, claro que sí, podemos instruirnos, pero la Biblia es la base fundamental del cristiano. No vamos a decir como los mormones, venga Jesús, pero después cuando estás adentro te dices, lee este otro libro. La Biblia abandónala por un lado. Un día, unos jovencitos, ya ven que ellos, ven cómo son, mis hermanos. Ellas usan las señoritas, los jóvenes, para atraer a la gente, a ellos. Y yo me pregunté, Señor, ¿por qué ellos te dicen que enseñan a Jesús, pero después te enseñan otra cosa? Y la respuesta que yo recibí dice, usan nada más mi nombre para carnada. Eso es lo que hace el enemigo. Es como el pescador, pone una carnada. La carnada es Jesús. Predicamos a Jesús, pero después te enseñan otra cosa. Solamente la palabra de Dios transforma, mis hermanos, el alma del ser humano. En 2 Timoteo 3, 16, 17, no lo busque para avanzar un poquito más de tiempo, escuche nada más. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y qué? A fin. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Apúntelo, 2 Timoteo 3, 16 al 17. Efesios 6, 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Recordemos, mis hermanos, las palabras de nuestro Señor cuando fue tentado. ¿Qué dijo? ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesús cuando fue tentado? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, mis hermanos? Él dijo, solamente o no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso dice aquí, el que tiene la espada de doble filo dice esto. Yo conozco tus obras, versículo 13, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, y ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, ¿dónde mora Satanás? Ya sabemos en los otros
libro o en las otras cartas sabemos que cuando dice yo conozco tus obras, quiere decir que Dios conoce todo de ti, conoce todo de nosotros, conoce cómo vives, hasta cómo duermes, si roncas o no roncas. Él conoce absolutamente todo de ti. Sabe dónde vives, sabe tu dirección, sabe a qué horas sales al trabajo, a qué horas entras, sabe qué miras en tu teléfono, qué miras en tu televisión, sabe qué haces en lo secreto. Él lo sabe todo. Pero vamos a enfocarnos el día de hoy donde dice el trono de Satanás. ¿Qué quiere decir aquí, mis hermanos? Que yo conozco dónde moras, donde está el trono de Satanás. Recordemos, mis hermanos, que hemos dicho que ahí había muchos templos paganos donde se adoraban diferentes dioses. El poder político de los romanos, que estaba ubicado allí en Pérgamo, y el centro de la religión, mis hermanos, simboliza aquí el gigantesco altar dedicado a Zeus. Es el trono de Satanás. Algunos dicen que eso se refiere al trono de Satanás, donde se adoraba ese dios Zeus, o también al imperio romano. Muchos han sugerido que este altar de Zeus es lo que está mencionando aquí nuestro Señor Jesús como el trono de Satanás. Pero existe otro número de posibilidades, tales como la sede del culto de Asclepio, una concentración culto imperial romano en esa ciudad. Se dice que en la ciudad tenía una imagen de una también, fíjese, recordemos la espada, la imagen de la serpiente, pero ahora dicen que también tenía una imagen de una espada de doble filo, que eso simbolizaba la ley y la autoridad del imperio romano. Por esa razón se decía que en esa ciudad estaba el trono de Satanás. O sea, todo porque se adoraba todo ese imperio romano, todos los dioses que he mencionado. Pérgamo entonces era una ciudad peculiarmente llena, mis hermanos, de maldad, como que si el mismo Satanás vivía ahí. Era un centro de culto del emperador César también, de idolatría, con sus prácticas satánicas y sensuales. Los cristianos que fueron ahí, mis hermanos, seducidos y no permitieron esa seducción del pecado, ellos fueron perseguidos. A pesar de la persecución, ellos se mantuvieron firmes en el Señor. Por eso dice ahí, pero retienes mi nombre. Retienes mi nombre. Hoy en día te puedo preguntar a ti, mis hermanos, en medio de todo de lo que nosotros vivimos, ¿has retenido el nombre de Dios? ¿Qué es retener? Retener es aferrarse a ello, mantenernos firmes. A pesar de la persecución, ellos, los fieles aquí en Pérgamo, se mantuvieron firmes. Recordemos que nuestro Señor Jesús, mis hermanos, Él dijo, ustedes serán aborrecidos por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre ustedes serán aborrecidos. Retener el nombre de nuestro Señor Jesucristo es, mis hermanos, permanecer en nuestra fe, en Cristo Jesús. Es no avergonzarnos de nuestra fe. ¿Cuántos de nosotros nos avergonzamos de nuestra fe? Cuando te dicen, ¿a poco eres aleluya o eres cristiano? Y tú dices, sí, pues sí. No, mis hermanos, no tenemos que avergonzarnos de nuestra fe. Bueno,
Si nos cachan haciendo algo indebido, entonces sí, pues es mejor que digas que no eres cristiano. En serio. Si te cachan robando o mintiendo, es mejor que digas que no eres cristiano. Pero si te encuentran, mis hermanos, predicando y haciendo la voluntad de Dios y te dicen, niega tu fe, entonces sí, retén el nombre de nuestro Señor Jesús. Jesús en Marcos dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, o sea, la espada, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera, pecadora. ¿Qué sigue diciendo aquí, mis hermanos, a Pérgamo? Y no has negado tu fe. No has negado tu fe. Negar es rechazar, es renunciar. Aquí la palabra se refiere, mis hermanos, o la fe, cuando dice no has negado mi fe, se refiere a su palabra. No has negado mi palabra. Es decir, no has renunciado a mi palabra, no has rechazado mi palabra, has permanecido fiel en mi palabra. Ahorita vamos a ver por qué, mis hermanos, aquí Jesús les dice, yo conozco tus obras y es en Pérgamo. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Dónde vivían estos hermanos? En el mismo, puedo decir, en el mismo infierno, en el trono de Satanás. Y dice, no has negado mi fe, no has negado mi palabra, no has negado mi nombre. ¿Cómo usted puede negar o cómo puede usted permanecer en Cristo Jesús en medio de una generación perversa, mis hermanos? Cuando tú le dices no al pecado. Cuando tú le dices no al pecado. Yo soy cristiano, yo sigo a Cristo, he sido lavado por su sangre, por lo tanto, no al pecado, no a la mentira, no a la idolatría, no a la fornicación, no al adulterio. Eso es retener la palabra de Dios. Eso es retener el nombre de Dios. No has negado mi nombre, no has negado mi fe. Te has permanecido fiel en mi palabra. Para rectificar eso voy a leer un versículo en Hechos. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Ahí quiere decir la palabra. Obedecían la palabra. Cuando las autoridades romanas, mis hermanos, exigían que los cristianos dijeran, el emperador romano es el Señor, es Dios, ellos decían, solamente hay un Dios, que es Cristo Jesús. Cuando los de Pérgamo exigían a los cristianos, tienen que adorar a Zeus, tienen que adorar a la serpiente, porque eso los va a curar de una enfermedad. Ellos dijeron no.
Si Dios me quiere enfermo, permaneceré enfermo, pero voy a serle fiel a mi Dios. Ahí es donde no negaron su fe. El domingo pasado mencionamos aquellos varones, Sadrach, Mesach y Abednego, en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. Cuando ellos, mis hermanos, cuando ese faraón hizo una estatua de él para que todos se inclinaran ante él, y estos tres varones dijeron: no me inclinaré a tu ídolo. Bueno, si no se inclinan, serán echados al horno de fuego. Aunque sea, no hay necesidad de responderte en este asunto, le dijeron al faraón. Nuestra fe está en Dios. Y ellos dijeron: si Dios quiere, Él nos puede salvar de este horno de fuego. Pero si no, nos permaneceremos fieles con Él. Está en el libro de Daniel, capítulo 3, léalo en su casa. Pablo a Timoteo dijo: mis hermanos, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a permanecer? ¿O vamos a negar nuestra fe? Y sigamos leyendo. Aún hay más. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, ¿dónde mora Satanás? ¿Cuántos Antipas hay aquí el día de hoy? No es un nombre bonito, pero es un hombre que hay que imitar. Antipas. ¿Qué dice Jesús de Antipas, mis hermanos? Mi testigo fiel. ¿Cuántos, voy a volver a repetir la pregunta, cuántos Antipas hay aquí el día de hoy? Mis hermanos, si Cristo viene hoy, todos nos quedamos, ¿eh? Antipas fue un ejemplo bien conocido por la iglesia de Pérgamo, por su sufrimiento. La palabra testigo fiel, viene del vocablo griego martus o mártir. Entonces, esta palabra, mis hermanos, como fueron muchos martirizados en los primeros años de Cristo o después de Cristo, se relacionó mucho esta palabra con muerte. Fueron muertos. Pero la palabra en sí significa testigo. La palabra mártir significa testigo. Pero por muchos muertos que no abandonaron su fe, esa palabra ahora es mártir, o sea, significa, lo relacionamos que alguien murió, alguien fue martirizado por su fe. Mis hermanos, este varón Antipas, dice Jesús, mi testigo fiel. Cuando él murió, mis hermanos, cuando mataron a Antipas por su fe, por su fe, porque a él lo obligaron a adorar a otros dioses, él permaneció fiel. Y por lo tanto, mis hermanos, los demás cristianos
permanecieron fiel. Por eso dice aquí dice, han retenido mi palabra, han retenido mi fe, a pesar de que mi siervo fiel fue muerto en el trono de Satanás, ustedes permanecieron fiel. ¿Qué pasa, mis hermanos? Ahora, ¿qué pasa si alguno de nosotros va a ser muerto, va a ser matado, asesinado por su fe? En esta generación creo que la iglesia se va a quedar vacía. Muchos vamos a abandonar nuestra fe. Es que mataron al hermano, pues yo mejor me quedo en casa. Mi testigo fiel. ¿Quién fue Antipas? ¿Quién fue Antipas? El Señor Jesús le dice, mi testigo fiel. ¿Cuánto de nosotros nos gustaría ser o recibir ese nombre de testigo fiel de parte de nuestro Señor Jesús? No del pastor, no de un miembro de la iglesia, y decir, no, aunque hermano, usted es fiel, no falta ningún día a la iglesia, usted es fiel. Pero de parte de Dios, Él dice, yo conozco todas tus obras. Él sabe si nosotros realmente somos fieles o no somos fieles. ¿Cómo murió Antipas? Se dice la historia, mis hermanos, que Antipas, ¿saben cómo murió? Antipas fue muerto entre asado, o puedo decir quemado. En aquel tiempo, mis hermanos, había un toro gigante de acera. Antipas fue metido dentro del toro, y así debajo del toro estaba el fuego, y lo metieron vivo, no lo metieron muerto, lo metieron vivo. Dice la historia que mientras porque era un sacrificio que ellos hacían para sus ídolos, quemar a alguien ahí adentro de ese toro de acera. Y mientras la persona se moría, mis hermanos, porque gritaba, obviamente, ¿no? Gritaba, dice que ellos hacían fiesta, hacían ruido para no escuchar el sonido. Casi igual, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando la gente ofrecía a sus niños a Baal, eso ofrecían. La imagen de Baal estaba así con sus manos, era un hombre, una imagen así, y el bebé lo ponían aquí y lo sacrificaban también quemado. Así fue muerto Antipas, el siervo fiel de Dios. Mis hermanos, puedo decirle, pero no es correcto decirle. Si realmente, bueno, también es correcto. Si usted es un cristiano que usted ha decidido seguir a Jesús nada más porque para que le vaya bien en este mundo, está en un lugar equivocado. Sinceramente, si usted busca a Jesús para tener bienes materiales, para tener una mejor vida, está totalmente equivocado. Jesús no vino a morir para hacernos ricos o para tener una vida placentera. Jesús vino a morir para salvarnos de nuestros pecados
y de esa manera llevar su nombre a otros, vivas o como la voluntad de Dios sea contigo. Seas prosperado, que bueno, bendice a otros. Eres pobre, también que bueno, para que otros te bendigan. Así fue muerto Antipas, mis hermanos, quemado dentro de un toro, las llamas ahí quemando ese metal. Y mientras esas personas se quemaban ahí, ellos practicaban orgías. Los que adoraban los ídolos. Vamos a ver más adelantito. Entonces, Antipas fue un mártir. Murió por su fe. Murió por la palabra de Dios. Cuando le dijeron adora a otro ídolo, él dijo no. Tal vez le dijeron, mira, hay muchas mujeres, acuéstate con ellas. Él dijo no, permanecer en mi fe. Sin duda, mis hermanos, Antipas encontró su destino, abrazando la muerte porque no quería vencer o venerar ni sacrificar a los dioses paganos. Solo hay un Dios que se puede venerar y adorar. Antipas fue un testigo fiel, un testigo digno de imitar. Un testigo que nos inspira, mis hermanos, a ser fieles a Cristo Jesús, no importa de lo que esté pasando. Él dio un buen testimonio como cristiano que era. Y esto, mis hermanos, inspiró a los demás cristianos aquí en Pérgamo a permanecer fiel. Ahora mi pregunta es para ustedes: ¿qué inspira? ¿Qué inspira usted para otros? Hace ratitos los que servimos comentamos algo al respecto, escuchamos un tema y nos hicimos esa pregunta también: ¿qué inspiramos para otros? Usted como esposo, ¿qué inspira para su esposa? Usted como esposa, ¿qué inspira para su esposo? ¿Ser fiel o ser infiel? ¿Qué inspiramos para los hermanos? Le apuesto, si usted niega su fe, muchos negarán con usted. Si usted permanece fiel, muchos permanecerán fiel por usted. ¿Cómo hacerlo, mis hermanos? Y antes de continuar con lo que sigue, ahorita me recuerda de otro mártir. Hay un libro de mártir que me gusta leer. ¿Por qué, mis hermanos? Porque eso me inspira a mí a seguir fiel a nuestro Dios. Hay un mártir, o sea, uno que tampoco negó su fe, mis hermanos. Dice que fue echado a un pozo con una piedra atada aquí, una piedra de molino. Lo echaron al agua para que negara su fe. Y dice, según la historia, mis hermanos, el tiempo que él permaneció frotando, porque eso pesaba, la piedra pesaba, él aprovechó para predicar a los espectadores, para que se arrepintieran de sus pecados y fueran también rescatados por Cristo Jesús. ¿Cuánto tiempo aguantó? No sé dice cuánto, pero dice que el tiempo que él aguantó sobre las aguas, sosteniendo esa piedra, mis hermanos, predicó el evangelio. Él no dijo, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué me echan al agua? Voy a negar a Jesús. No, él permaneció fiel hasta que fue hundido.
Entonces, ¿cómo permanecer fiel? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo ser un testigo fiel? Uno, no avergonzarnos. Leamos Romanos 1:16. Romanos 1:16. Y después de Romanos nos vamos a Hechos. Ahí Hechos está antes que Romanos, así que vamos a ir rápido ahí. Romanos 1:16. ¿Qué dice ahí, mis hermanos? Porque no me avergüenzo del evangelio, ¿qué es? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a los griegos. Vamos ahora a Hechos 1:8. ¿Cómo es que estas personas permanecieron fiel? No les importó perder o morir, mis hermanos, por Cristo. ¿Por qué? Bueno, ahorita se me viene otra historia. Ahorita les platico otra historia de una persona que permaneció fiel. Y ahorita les comento qué le hicieron. Ahí está la respuesta, cómo estos hombres, mis hermanos, se mantuvieron fieles. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Qué dice? Recibiréis poder. O sea, ¿qué quiere decir, mis hermanos? Que nosotros en sí no somos. Es la gracia de Cristo. No sé cómo Dios trabaja en ese sentido, pero en cuanto tú permaneces fiel o dudas, no trabaja, no funciona de esa manera. Pero tú te permaneces fiel en Cristo Jesús, obra la gracia de Dios, te da ese poder. Pablo a Timoteo dice: por tanto, no me avergonzaré de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Dice: participa en las aflicciones por el evangelio, por el poder de Dios. Les comento rapidito. Los que practican la religión esta, mis hermanos, los que practican los europeos, ¿cómo se llaman? Estos musulmanes, ¿no? Los musulmanes. Los que no creen en Jesús, los que creen en Alá, exactamente. Mis hermanos, nosotros estamos en la gloria, ¿ok? Estamos en la gloria. Tú dices que crees en Jesús, no te pasa nada. Tal vez una mala cara, un gesto, es todo. Puedes tal vez obtener el rechazo de tu familia o de tus hijos o de tu esposa o de tu esposo, cualquiera, pero de ahí ya no pasa. Estas personas, cuando encuentran a Cristo Jesús, mis hermanos, dan la vida por el evangelio. Los despojan de todo, los echan de sus casas, les dicen: ya no eres parte de nuestra familia. Y no solamente esto, una muchacha cuenta, mis hermanos, que ella recibió el evangelio, recibió a Cristo Jesús. Cristo se le reveló a ella, mis hermanos, y a ella le dije: yo soy el verdadero Dios. Yo soy por el cual yo morí por tus pecados. Yo no soy el Dios que ellos predican. Yo vino a morir por ti, por tus pecados. ¿Qué le pasó a esta joven? Una joven. Escuchan todos los jóvenes que están aquí.
Fue una joven, mis hermanos. Su familia, cuando le dijeron rechaza a Jesús, dice que ella recibió la palabra en su corazón que dijo: no le temas lo que el hombre puede hacer al cuerpo. Témale más a aquel que puede destruir tu alma en el infierno. Y eso la sostuvo en su fe. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Le echaron ácido en su cara. La quemaron con ácido. La mitad de su rostro está destruida. Pero Cristo le dijo, no te avergüences de esas cicatrices. Esas cicatrices son porque no negaste tu fe. Porque eres fiel. Y ahora eres mi hija. Esas cicatrices son señales de que tú eres mi hija. Hermanos, ¿cómo vamos hasta ahí? Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ahí viene. Después del elogio, mis hermanos, ahora viene la exhortación. ¿A cuánto nos gusta que nos exhorten? Viene la exhortación, pero es para el bien de la iglesia. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo, ¿qué dice? Aborrezco. Pregunta, una vez más, usted y yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Tropiezo para el pueblo o siervo fiel? Hay unas palabras aquí que en estos versículos que hemos leído, mis hermanos, en este versículo 14, es retener, has retenido, ¿ok? Retienes ahí. O sea, habían unos fieles, pero dentro de esos fieles, mis hermanos, habían unos que habían retenido la enseñanza, una falsa enseñanza, idolatría. Retienes la doctrina, una enseñanza. Y también la palabra tropiezo, que han servido de tropiezo. La palabra tropiezo es una trampa. Es como les dije hace ratitos, es una carnada, es tropiezo. Fornicación. La palabra fornicación es tener relaciones sexuales antes del matrimonio o ser infiel. O también el domingo pasado lo aprendimos que es también cuando tú eres infiel espiritualmente. Cuando dices que eres cristiano pero adoras a otros ídolos. O tienes tu esperanza más en la riqueza que en Dios. O tienes tu esperanza más en tu trabajo que en Dios. Eso también es fornicación. Es adulterio. Cuando crees más en otras cosas que en Dios. La iglesia en Pérgamo tenía un problema grave. Habían personas dentro de la iglesia que servían de tropiezo para los cristianos. El Señor los llama los que retienen la doctrina de Balaam y los nicolaitas. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? ¿Quién era Balaam, mis hermanos?
Balaam en el Antiguo Testamento era un profeta. Era un profeta que, seducido por un rey, le dijo que maldiciera o maldijera al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuando él iba montado en su asna? Y dice que esa asna habló y le dijo: hey, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Imagínense, un asna habló porque no estaba haciendo la voluntad de Dios. Mis hermanos, no te sorprendas si tu mascota te hable algún día cuando no estés haciendo nada bien, ¿eh? La doctrina, esta doctrina, mis hermanos, leamos qué es lo que enseñaba Balaam originalmente. Lo encontramos en Números 15 y después nos vamos a saltar a Números 31. Denme un poquito de tiempo, ya casi terminamos. Números 25 del 1 al 4 y después subimos al 31. Números 25 del 1 al 4 dice: y moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó ¿qué? A fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Mis hermanos, ¿qué tan grave es la idolatría y la fornicación? ¿Qué tan grave es? ¿Qué dijo Dios aquí, mis hermanos? Toma a todos los príncipes del pueblo, ahórcalos ante Jehová delante del sol. En pocas palabras, mátalos. Todos los que se han inclinado a Baal Peor, mátalos. Todos los que han fornicado con las mujeres, mátalos. Destrúyelos. Ahora pasamos a Números 31. ¿Por qué fue seducido el pueblo a idolatrar, a fornicar? Números 31, del 13 al 16. ¿Ya estamos? Amén. Números 31, del 13 al 16. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Ahí, mis hermanos, ellos fueron enviados también a destruir a un pueblo, a una ciudad. Y se enojó Moisés, versículo 14, y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares, de centenas, que volvían de la guerra, y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo, ¿qué? Mortandad en la congregación de Jehová. Ya sabemos ahora por qué dijo Dios a Moisés: destrúyelos, mátalos, ahórcalos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ellos fueron seducidos por estas mujeres, pero por instrucción de Baal. Baal les dijo a las mujeres: hey, vayan, sedúcenlos, acuéstense con ellos. Y es lo mismo estaba ocurriendo aquí en Pérgamo.
ofrecían a sus mujeres para acostarse con los cristianos, para después adorar a sus ídolos, para después comer el sacrificio a los ídolos, a tener relaciones sexuales, mientras ellos hacían sus cultos paganos. Vamos a Segunda de Pedro. Nada más quiero leer ahí algo. Aquí Pedro, mis hermanos, se está refiriendo a los falsos profetas en estos tiempos. Y vamos a ver ahí. Es más, inicia un poquito antes, pero voy a leer a partir del 14. Segunda de Pedro 2, 14 al 16. Me dicen cuando ya estamos ahí. Les pido 5 minutos más y ya termino. Segunda de Pedro 2, 14 al 16. Dice, tienen los ojos, ¿cómo están mis hermanos? Los falsos profetas, los falsos maestros. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Mis hermanos, esta práctica, mis hermanos, se ha metido en la iglesia. Hoy en día hay pastores homosexuales. Hoy en día hay pastores que abusan de las hermanas. Dentro del cristianismo, no vamos a hablar de otra religión como la luz del mundo, como otras religiones. Dentro del cristianismo esto se ha metido. Personas que seducen a mujeres, a jóvenes, a esposas de otros hermanos. Esto está pasando en la iglesia hoy en día. Y aquí, mis hermanos, nos vamos a mantener fieles en el Señor. No vamos a permitir la enseñanza de Baal o los nicolaitas. Hoy en día, mis hermanos, hay personas, mujeres, dentro de las iglesias que tienen relaciones con otra mujer. Esto es parte de los nicolaitas. Incluso, mis hermanos, el otro día hablé con una persona que se congrega en otra iglesia cristiana. Esta persona me habló, gracias a Dios por abrir su corazón, pero ella dijo, mi esposo me hizo infiel con la esposa del pastor. Con la esposa del pastor. La fornicación. Ha entrado en la iglesia cristiana. El adulterio. Ahora no digamos adoración de otros dioses. Ahora no digamos que pastores dicen que tienes que adorarlo a ellos. Usted adore a Dios, mis hermanos. Yo no soy nadie aquí. Yo solo simplemente soy un maestro de la palabra. Usted aférrese a Dios. Yo el día de mañana puedo morir o puedo
el Señor me puede mandar a otro lugar. Usted aférrese a Dios. Sea fiel con su esposa, con su esposo. Jóvenes que están aquí, sean fieles. No cometan adulterio, no tengan relaciones sexuales antes del matrimonio. Padres, enseñemos a nuestros hijos. Aguárdate. Incluso estaba escuchando a un pastores dentro de la iglesia dicen: tú tienes que casarte con él, o usted con ella. Invitan a fornicar, a adulterar, tener relaciones ilícitas dentro de la congregación. Y esto, mis hermanos, lo estamos leyendo allá, que pasó, pero está pasando hoy en día. Tanto la doctrina o la enseñanza de Balaam y los nicolaitas eran tropiezo para los cristianos. Eran tropiezo. Jesús nos exhorta a no ser tropiezo, piedra de tropiezo. Jesús dijo: imposible es que vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien venga o por quien viene el tropiezo. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a estos pequeñitos. Leamos lo último, versículo 16, 17 y 18, y 17, hasta el 17. Por tanto, arrepentíos, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Mis hermanos, si hay alguien aquí tal vez no está casado, casada ante Dios, y tiene una relación ilícita, cásese. Si hay alguien que quizás tiene una relación o está iniciando una relación fuera de su matrimonio, arrepiéntese. O si usted está adorando o su esperanza está en otro que no sea Dios, arrepiéntate. Sea fiel al Señor. Sea fiel. El último versículo dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, como este siervo fiel aquí, daré de comer del maná escogido y le daré una piedrecita blanca y en las piedrecitas escrito su nombre o un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Póngase de pie. Vamos a terminar. ¿Cuántos Dios nos ha hablado? No me mire a mí. Yo soy igual que ustedes, un pecador. Tengo mis luchas todos los días. Hay días que llego a aborrecerme, pero digo como Pablo: gracias a Cristo. Gracias a Cristo. Aquí Jesús promete, mis hermanos, de darte de comer del maná escogido.
y darte una piedrecita exclusivamente para ti, para que tú seas fiel en el Señor. El maná escogido o escondido es Cristo Jesús, es su palabra. El maná escondido significa la vida eterna en Cristo Jesús. La piedrecita blanca, tu nombre en ella, mis hermanos, simboliza pureza. La piedra, cualidad, lo duro que es, lo durable que es, eso va a ser, tú eres eternamente, vas a ser eternamente puro. El nombre nuevo es tu carácter. Dios o Cristo te va a transformar a su carácter. Así como las 12 piedras representaban las 12 tribus de Israel, así también tú, mis hermanos, tú vas a estar ahí. Tú recibirás el nombre de parte de Dios hasta el fin. Esa va a ser tu propia experiencia con Él. Oremos. Señor mi Dios, tú nos has expuesto a tu palabra, Señor. Y perdónanos, perdona a tu iglesia, Señor. Perdona a todos los que estamos aquí. De una u otra manera te fallamos, Señor. Y no permitas, mi Dios, que entre la idolatría en mi corazón. No permitas, Señor, mi Dios, que yo sea seducido por una mujer que no sea mi esposa, Señor. Y cuando me invitan a adorar a otro que no seas tú, quiero permanecer fiel. Cuando venga la persecución, quiero permanecer fiel. Hace días, un hombre, o es una mujer, no sé cómo llamarle, pero creo que nació hombre, por obras del enemigo, fue a una iglesia y mató a muchos, o mejor dicho, mató a 2 niños. Y eso me dice que esto apenas comienza para nosotros los cristianos. Esta vez fue en una iglesia católica. Pero mis hermanos, es más, vale más que nosotros nos aferremos a Dios. Porque esto apenas comienza. La persecución a los fieles apenas comienza. Señor, ayúdenos a mantenernos fieles, Señor, a tu palabra. Quiero permanecer fiel, Señor. Es tu gracia, no voy a ser yo. Porque yo, Señor, soy un cobarde. Pero ponme de tu gracia, Señor mi Dios, para sostenerme en mi fe. No solamente al pecado, sino que cuando vengan y digan: niega a Cristo, niega de lo que tú crees. Oro, Señor mi Dios, por cada uno de los que estamos aquí. Incrementa su fe, Señor. No es un pecado, mi Dios, pedir por que tú incrementes nuestra fe. Aumenta la fe de esta iglesia, Señor, de esta congregación, de estos hermanos que están aquí. Tal vez es por primera vez que están aquí, pero que se lleven algo en su corazón, Señor, para que los mantenga fieles hasta el último día de su vida. Te pido, Señor mi Dios, que tú bendigas a los niños, a los jóvenes, a los matrimonios, a las mujeres, a los varones, a todos, mi Dios. Gracias por tu palabra, Señor, que es como aceite refrescante, Señor, y que alivia.
el dolor. Gracias, Padre Todopoderoso. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Que Dios los bendiga.